Aparecen en griego dos palabras diferentes que a lo mejor son sinónimas, que es la de eulogeo y eucharisto. Es decir, unas veces es como dar gracias, otras veces es como bendecir, y no sé si es lo mismo, porque de hecho lo que en un evangelista pone un verbo, otro pone el otro. En San Mateo, por ejemplo, lo estaba viendo ahora, pues, por ejemplo, utiliza, si no me equivoco, para el pan, no, San Marcos, capítulo 14, versículo 22, utiliza el verbo eulogeo para el pan y eucharisto para el cáliz. En San Mateo y en San Marcos solo aparece el segundo cáliz. Ahí solo aparece el de después de la cena, digamos, después de la... Y sí, pero como digo, ¿es lo mismo? ¿Son sinónimos estos dos verbos? ¿O hay alguna implicación teológica diferente? Bueno, pues es que para entender eso, o sea, mejor dicho, para dar respuesta a la pregunta que has planteado, hay que irse al capítulo 14 del Evangelio de Mateo, que es la multiplicación de los panes, ¿vale? Los panes y los peces, donde ahí aparece la secuencia eucarística, que se llama, la secuencia de verbos eucarística. Tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio, ¿vale? Son esos 5 verbos. Entonces, normalmente el eulogeo va a aparecer al lado de eucharistomen, referido al pan, porque eulogémeno es bendecir a Dios, bendices a Dios, le das gracias, eucaristesa, ¿no? Y luego lo partes y se lo das. Eso es un poco en líneas generales la secuencia verbal. Es verdad que luego puede haber evangelistas, como ocurre aquí en este caso, ¿no? Donde a lo mejor juegan un poco con los verbos, pero lo normal, y así ha pasado luego a la tradición cristiana, es siempre esa secuencia. Distinguir entre la bendición, que es a Dios, te bendigo, Padre, por esto, darle gracias por esto y luego ya repartirlo. No es que se bendiga el pan, Sí. sino que se bendice a Dios por el pan. Vale, es que por ejemplo estoy viendo que lo dicho en San Marcos utiliza pues, sí, para el pan y en San Mateo también capítulo 26 versículo 26 utilizan el verbo eulogeo, pero para el cáliz eucharistos, ¿no? Es como Pero que... el verbo logueo, mira a ver con qué pronombre lo usa. Que bendijo el pan o bendice a Dios. Porque ahí está Vale, la cuestión. pues lo tengo aquí escrito como euloguesas Es decir, esos dos y... Ah, verbos no, van esto a es un aparecer. participio, no, pero está en participio. Es como tras haber bendecido el pan, o sea, o tras haber bendecido. Lo que habrá que ver es si es al pan o no, entonces. Claro, es decir, que hay Bueno, una ver acá, hay una ver acá. Es decir, esto se llama Birkat Hamazón, que es la bendición. Es decir, el Seder siempre es bendecir. Como ha sí. pasado, que es un poco lo que a lo mejor a veces se reprocha al nuevo sordo en el ofertorio, ¿no? Que hemos cogido la Birkat Hamazón y le hemos puesto como oraciones de presentación de los dones en el ofertorio nuevo sordo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, bendito sea por este vino. Eso un poco es el sentido que tiene ahí. Bueno, pues el texto en latín, porque por si nos sirve, o lo podemos ver en griego, pasa que en latín la Vulgata viene como en perfecto. Dice que nantibus autem eis accepit Jesus panem, et benedixit. No dice realmente a qué, benedixit ac fregit, deditque discipulis suis et ait accipite et comedite hoc est corpus meum. Cenando, Jesús cogió el pan y bendijo. Sí, Bendijo. probablemente bendijera. Es que ahí donde está la confusión, que luego pasa al canon de la misa. En griego, euloguesas. Que yo creo que euloguesas tiene pinta de participio. Sí, lo que pasa es que el se benedixit en la tradición cristiana siempre se ha interpretado como que bendijo el pan. Sí. De hecho, en el canon de la misa anterior, de antes del Concilio Vaticano II, en ese momento el sacerdote hacía una cruz sobre el pan. Benedicto. Actualmente en el Novus Sordo se ha reinterpretado esa bendición y entonces es te
En España, la traducción española es te bendijo. Y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, dando gracias, te bendijo. Y ese te bendijo a ti, Padre, tiene más sentido por el contexto judío en el que se desempeña todo esto, que Jesucristo bendijera el pan. Es verdad que luego está el Freyig, pan lo parte, ¿no? De hecho, yo creo que en la Vulgata no, a lo mejor estaba bien traducida porque dice et benedixit y luego hay un ac, que es una conjunción, sí, pero que es diferente a la que viene después, porque dice fregit de vitque, es decir, lo partió y lo dio. Ahí se nota que partir y dar se refieren a lo mismo, porque están unidas de un modo más profundo con el cue. sí, Esto que no sepa de latín, ya se nos habrá ido todos los oyentes. Y sin embargo, el ac está separando como dos enunciados diferentes. O sea, hizo una cosa, bendijo, en este caso se entiende como dices a Dios, y hizo otra cosa con el pan, que es partir y dar. Es decir, que yo creo que estas conjunciones, al elegir San Jerónimo, me imagino, ¿no? Al elegirlas de forma diferente, como que está dejando claro que tienen sus objetos diferentes, ¿no? Y ya está. Pues esto realmente era como un poco tangencial, pero la verdad es que es muy interesante ver que al final detrás de esto hay un trabajo exótico, ¿no? De intentar interpretar la palabra, que parece muy sencilla y se entiende muy bien cuando la escuchamos, y sin embargo luego, fíjate, me está diciendo que la propia Iglesia ha cambiado la interpretación de la consagración, ¿no? Que es como el momento nuclear, ¿no? de la vida del cristiano. Realmente te iba a preguntar por eso, por qué no aparece la primera copa en Mateo y en Marcos, pero estoy entendiendo que es que realmente la importante es la segunda, porque la segunda es la que él está reescribiendo la alianza que Dios está haciendo con el hombre, ¿no? Porque está cambiando todo, está cambiando la cosmovisión completa de la teología en ese momento. Y porque esas palabras, Ángel Luis, son un anuncio profético de lo que horas después va a realizar. Por eso los verbos tradetur, entregado, o funditur, derramado, en griego es didómenon, entregar, y Didómenon, sí. Y el enginómenon. Me costaba pronunciarlo en el seminario y me sigue costando ahora. Enginómenon, derramar. Claro, es que Cristo entrega su cuerpo en la cruz y derrama su sangre en la cruz. Entonces, las palabras de la consagración no están expuestas ahí porque sí. Hay un sentido, voy a decir la palabrota, que tú como buen filólogo vas a explicar muy bien a tu oyente, la palabra prolepsis. Es decir, tienen un sentido proléptico de cara al futuro. La prolepsis, o al menos en liturgia, cuando se emplea en la teología litúrgica, la prolepsis es que las cosas no valen por lo que son, sino por lo que van a ser. De ahí, si me permites un poco el excursus, pero creo que esto es una curiosidad, de ahí que en el ofertorio de la misa, entre los ritos ofertoriales, esté que incensamos el pan y el vino. El pan y el vino no se inciensa por lo que son materia natural, sino por lo que van a ser. Entonces, Jesucristo, cuando coge el pan y el vino y pronuncia las palabras, está anunciando lo que va a ocurrir. Está anticipando ya en las especies sacramentales su pasión. Por eso cuando decimos la misa es la actualización del sacrificio de Cristo, la misa es la última cena de Cristo, es que es esto. Que Jesucristo realmente consagró el pan y el vino, lo convirtió en su cuerpo, sangre, alma y divinidad por estas palabras que no pueden ser nunca cambiadas. Hoc est enim corpus meu quod probis tradetur. Futuro. Hic est enim calix sanguinis mei
cui probabis et promuti e fundetur, futuro. Y lo que iba a pasar ya está pasando. Por eso la misa es el sacrificio de Cristo. Porque igual que derramó su sangre y entregó su cuerpo, y lo anunció proféticamente con esas palabras, haciéndolo realidad, hoy lo sigue haciendo realidad, anunciándolo a nosotros por las palabras de la consagración. Y termina las palabras: haced esto, hoc facite, in meam commemorationem. Porque este memorial que hoy hacéis de la liberación de Egipto, para vosotros en adelante será la memoria viva y actual de mi pasión. Y luego añade San Pablo. Es que esto lo siento mucho, pero me emociona mucho esta cuestión y por eso me hablo tanto. Dice San Pablo: de ahí que cada vez os saquis, en griego, cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que vuelva glorioso desde el cielo. Es decir, desde el Efapax, una sola vez, Jesucristo murió una sola vez, Efapax, al Osakis, cada día está actualizándose en el altar de la misa. Podrían haber sido las últimas palabras de hoy. Este final. Estoy pensando que lo mismo, estos verbos no están en futuro tal cual, aunque seamos media, pasiva, y están. Pero realmente eso no cambia, porque, claro, evidentemente en ese momento ni lo están entregando ni lo están. Derramando, ¿no? ¿Vale? Es un presente que habrá que entender como un futuro, porque evidentemente en ese momento no lo están haciendo. Bueno, es uno de esos valores, es uno de esos valores que tiene el presente, que es como eterno, ¿no? Es un presente que no es, porque si es futuro parece que va a ser una sola vez en el futuro, pero al ser en presente seguramente se refiere que va a ser algo continuo, que es lo que estabas comentando. No, y por eso digo que cuando la Iglesia tiene que dar forma a las palabras de la consagración, cambia los tiempos de esos verbos. También piensa una cosa, a ver, esto ya a lo mejor es rizar un poco el rizo, pero ya que estamos en cuestiones filológicas, es que debajo de esto hay una mentalidad semítica, no podemos olvidar eso nunca. Y en hebreo, que es el idioma para los textos sagrados, idioma sacerdotal, el hebreo, cuando no tiene tiempos presentes, pasados y futuros, como tenemos en las lenguas, digamos, latina o griegas clásicas, ¿no? Los verbos hebreos semíticos tienen aspectos. Aspecto perfecto, aspecto imperfecto, ¿vale? El aspecto imperfecto es un poco el pasado y el aspecto perfecto es el futuro, presente, futuro. Más o menos es un poco así la cuestión. Pero hay una estrategia o un recurso literario en el mundo hebreo, que es añadir un signo que se llama vau conversivo. Vau, para que nos entendamos, como una Y nuestra, una copulativa nuestra, ¿vale? Pero cuando esa vau va delante de un verbo, cambia el aspecto. Sobre todo se ve mucho en los libros proféticos. Los libros proféticos, que siempre lo traducimos en futuro, realmente están escritos en pasado. Pero al ponerse el vau, el pasado se convierte en presente futuro. De tal manera que lo que va a acontecer ya ha acontecido. Porque el hebreo es una lengua eminentemente, aparte de una lengua sagrada, es una lengua eminentemente teologal. Y el hebreo, cuando escribe, el hebreo bíblico, es la escritura del pensamiento divino. De tal manera que cuando el profeta dice, os sacaré de vuestro sepulcro y os llevaré a una tierra nueva, Dios ya ha dispuesto el sacarlos, Dios ya los ha sacado y los ha llevado. Aguarda la consumación, pero ya lo ha hecho.
Entonces, de alguna manera, Jesucristo, verdadero Dios, está expresando eso. Aquí, eso te iba a preguntar, detrás de estos verbos, por tanto, griegos, podría estar este tiempo o este Sí, aspecto con la este voz aspecto. conversiva, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces ahí San Lucas tendría un problema para poder ponerlo en algún. Porque claro, por eso seguramente no quiere ponerlo en ningún tiempo marcado, porque el presente es como el tiempo no marcado. Entonces, es decir, es el que realmente vale para. Porque Julio César escribe en presente y son hechos que ya han terminado, el presente vale para el futuro, el presente vale para todo. Seguramente elige este tiempo por eso, ¿no? Para que no haya. Pues nada, seguimos con la lingüística. Vamos a convertir esto en clase Filología de bíblica. filología bíblica. En Vale. aquella carrera que había, que ya no creo que no se estudia, ¿no? Filología bíblica trilingüe. Bueno, existe la filología trilingüe. Cuando yo estaba en la carrera todavía existía en alguna Eso. universidad. Creo que en Granada y en algún otro sitio existía la filología trilingüe. Sí, griego, latín y hebreo. Hebreo.